Ok, este video voy a platicarles un poquito más acerca de lo que viene siendo como esta última etapa de cuando fabricas la tarjeta, digo, cuando terminas la tarjeta. En el último video creo que les enseñé ya también cómo hacer los Gerbers y cómo visualizarlos. Sin embargo, de manera personal, como lo hice un poquito rápido, al final decidí hacer algunos cambios. Algunos de los cambios que se los quiero platicar más que nada como para que conozcan algunos parámetros nuevos o digo nuevos entre los muchos otros parámetros que pueden llegar a tener en cuanto al diseño de sus tarjetas. Y cuestiones que con los años yo en lo personal me he dado cuenta que ayudan o que sirven, ¿no? En este caso, a la hora de diseñar un proyecto. No solo desde el punto de vista de la tarjeta, sino desde el punto de vista del proyecto. Miren, en el video, ¿sí? En la serie de los videos faltaba la conexión. Déjenme quito aquí la capa de Keep Out. La capa de Keep Out es una capa que normalmente nos dice que nos mantengamos fuera de esta región. Esto lo hacen, por ejemplo, cuando de alguna manera el componente, digamos, radia mucho o tiene alguna cuestión mecánica que hace que tengas que permanecer fuera de esa área o que el componente tiene una región que es algún punto que es conductivo, que de alguna manera buscan que no lo toques, etcétera, ¿no? Entonces voy a quitar estos dos y miren, les voy a explicar un poquito de qué hicimos aquí y cómo lo hicimos, ¿sí? O cómo lo hice. En este caso voy a quitar también la cuadrícula. Ya, como ya no estoy diseñando, ya ahorita digamos que no me sirve mucho. Y ahorita lo único que quiero ver es esto, miren. Este módulo, este módulo principal, no sé si se alcanza a ver el mouse, pero este módulo de la parte izquierda inferior grande, que es el SIM 808, es un módulo que es una comunicación inalámbrica por GSM y trae también conectividad GPS. Este módulo, una de las maneras de conectarlo es a través del protocolo serial. ¿Sí? Ya saben, serial es una línea de comunicación de dos hilos que no son bidireccionales. Tenemos una terminal de transmisión y de recepción y bueno, básicamente son dos señales, ¿no? Aquí tenemos una de las dos señales en el módulo SIM y aquí tenemos otra señal, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Miren, que tenemos aquí como una interconexión en donde vamos a analizar esta señal, entra, baja y si se fijan se conecta a dos terminales, ¿sí? Que se encuentra en un circuito, no es un circuito, de hecho es como digamos, son pads, que son jumpers de soldadura, que si ustedes se fijan, se encuentra en la parte izquierda, si lo viéramos desde el bottom, o derecha, si los vemos desde el top, de estos dos elementos, ¿ok? La otra terminal se encuentra desde el punto de vista izquierdo del top, o derecho del bottom, como lo quieran ver ustedes, de esos dos mismos elementos. Este central va a la salida, ¿sí? Vamos a seguirlo aquí. Baja por aquí, sube por aquí y llega a estas dos terminales, ¿ok? Estas dos terminales son TX y RX, pero de este otro módulo. Este módulo es un ESP32, que es un microcontrolador de arquitectura ARM. Tiene conectividad Bluetooth y Wi-Fi. Entonces, esta tarjeta, para platicarles un poquito, es una tarjeta que nos va a servir para hacer demos de aplicaciones de IoT. ¿Sí? Con estos dos módulos tenemos conectividad GSM o GPRS, que es poder acceder a internet a través de lugares donde no tenemos un acceso a través de Wi-Fi, que esto es muy importante, ¿no? Porque muchas de las aplicaciones IoT, al depender de módulos Wi-Fi o de señal Wi-Fi, pues tenemos una gran limitante. Con la incorporación de un módulo como este, pues puedo acceder, por ejemplo, aplicaciones en agricultura podrían llegar a tener un campo muy grande, ¿no? En donde obviamente no vamos a instalar routers en ciertos lugares, ¿no? Además, bueno, tenemos el GPS, ¿no? Que también nos sirve. Y este módulo se comporta como el maestro. Básicamente la idea es controlar y programar este módulo para que este módulo dé la conectividad y la controlabilidad de todos los elementos de la tarjeta, ¿ok? Entonces, cuál es la problemática aquí? La problemática es que muchos fabricantes o algunos fabricantes, digamos que ponen el TX y el RX al revés. En estos no creo, pero a veces pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
El TX es un módulo de transmisión y el RX es un módulo de recepción. Entonces, la tarjeta, el TX de la tarjeta debería de ir conectado al RX de la otra tarjeta. O sea, lo que emite esta tarjeta del SP32, en teoría debería de ir conectado, no en teoría, debe de ir conectado al RX de esta tarjeta. Entonces, aquí la conectividad debería de ser prácticamente, debería de ser esta, ¿no? Déjenme les dibujo una línea. ¿Sí? O sea, este canal debería ser el bueno. ¿Sí? Para el módulo o para la conectividad RX, que es la recepción de la tarjeta, ¿sí? Debería de ir conectado al TX al TX de esta tarjeta. Entonces, ahora en este caso estaremos hablando de que la conectividad es esta. ¿Por qué lo hicimos así? Porque es algo que hago de manera más o menos regular en ciertos proyectos. Uno, porque es una primera versión, ¿no? Y es un prototipo. Y lo puedo hacer. Pero la razón principal es porque si a veces me invierten las señales, yo soldo aquí y es como lo que debería de funcionar, ¿no? Es como la teoría que me dice, ¿sabes qué? Debería ir conectado así. Pero si no, o si el fabricante, o si la tarjeta que estoy utilizando, o si el módulo tiene el TX invertido. ¿Y por qué lo tendría invertido? Porque muchas de las veces tú conectas, o te dice el fabricante, conecta aquí TX, ¿sí? Te le pone la etiqueta de TX. Sin embargo, esa terminal es un RX, porque te dice el fabricante, conecta un TX, que es una transmisión, pero la tarjeta en ese punto lo va a recibir. Si tú conectas un TX en ese punto, sería recepción. Entonces, bueno, este es, digamos, como un pequeño tip, por así decirlo, que les puedo dar. Cuando no esté, no tanto para serial, ¿no? O sea, si no lo quieren hacer para serial, está bien, ¿no? Pero esto me sirve mucho a mí cuando hacemos tarjetas en revisiones primeras, en donde no estoy 100% seguro cuál es la conectividad. O si, por ejemplo, yo tuviera una terminal que puede ir a 3 terminales distintas, o que por alguna razón no estoy segura cuál de las 3, pues pongo un jumper, ¿sí? Aquí pondré un jumper de 3, pero tendría que tener otro. Por ejemplo, si tuviera 3 a 1, pues tendría que tener algún otro punto de contacto, ¿no? A lo mejor aquí, si ustedes hacen una biblioteca, podrían tener un tercer punto de contacto aquí y ya soldan para esta sección, ¿no? Si no soldan para esta, o si no soldan para esta. Entonces, eso nos permite como depurar nuestras tarjetas de manera rápida, y nos evita gastar dinero en diferentes revisiones y tiempo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues también el tiempo es muy importante. Otra característica interesante es que muchas de las veces esta tarjeta, por ejemplo, tiene conectividad a señales analógicas, ¿sí? Aquí tenemos 5 canales analógicos de A0 a A4, tenemos un reset, tenemos un voltaje de alimentación y una tierra, ¿no? Aquí también tengo otros pines de control de propósito general, ¿no? Digitales. Entonces aquí yo me ha tocado, cuando hago depuración o hago proyectos con tarjetas, de repente estoy haciendo mis pruebas y tengo que conectar, por ejemplo, este pin digital, ¿sí? Que es un pin digital IO12. Vamos a suponer que yo estoy controlando un relevador, ¿no? Entonces lo conecto a un optocoplador y luego un relevador, ¿sí? Entonces conecto entre este pin o entre esta terminal, lo conecto y agarro aquí el punto de tierra y me lo llevo. Luego me doy cuenta que tengo que conectar, por ejemplo, un controlador de motores con otro pin digital. Vamos a suponer que el IO13. Y el controlador de motores es nada más, digamos que es una activación o desactivación, ¿no? Es un control muy, muy simple. Y de repente ocupo otra vez la terminal GND. Si yo dejo solamente esta terminal, pues voy a tener un problema, porque voy a tener que hacer cables que se bifurquen, o tengo que sacar esta terminal a un proto para de ahí distribuirla a diferentes puntos de voltaje, de tierra, perdón. Entonces aquí lo que hicimos, también añadiendo de los ejemplos que habíamos platicado, aquí lo que hicimos básicamente fue implementar estos que son como terminales, son terminales genéricas. Estas las dejé con un espaciamiento de 2.54 milímetros, de tal manera que me cupiera, o que pudiera soldar una terminal de 2 pines, ¿no? Y acá puse otras 2, y estas 2 básicamente me sirven, o sea, no me estorban ahí porque la tarjeta ya estaba terminada, pero me sirven bastante por si de alguna manera yo necesito estar haciendo más conexiones de las que a lo mejor estoy previniendo. Pues me sirve bastante tener terminales de tierra a la mano
para poder hacer eso, ¿ok? También cabe señalar, aquí tenemos, no, esta es otra, esta era de prueba. También cabe señalar, no sé si lo mencioné, pero en este tipo de terminales o en este tipo de perforaciones o de pads, la punta del multímetro convencional entra bastante bien, entonces pues también ayuda bastante como el hecho de tenerlo aquí, ¿sí? Porque de repente puedes poner el multímetro, apoyarlo aquí y medir alguna de las terminales, ¿no? De los test pads. Aquí casi no utilicé test pads, que básicamente son como estos. Estos me gustan mucho porque son muy chiquitos, son muy chicos, ¿no? O sea, yo puedo agarrar el multímetro y ponerlo. Pero la verdad es que no son tan prácticos como lo que vendría siendo una vía como esta, ¿sí? Porque en estos, la verdad es que de repente se resbala la punta del multímetro. Estos normalmente se utilizarían, o recomendaría utilizarlos, cuando tengamos, por ejemplo, los pogo pins. No sé si ubican los pogo pins, pero son como estos, miren. Pogo pin PCB. Son como estos, miren, como este tipo de terminales, ¿sí? Estas terminales normalmente las utilizan como para hacer interconexiones, tienen como un tipo resorte y puedes hacer conexiones, por ejemplo, para sistemas en donde necesitas programar un micro, necesitas hacer una conexión temporal, la puedes hacer. También se utilizan mucho para sistemas de validación, por ejemplo, en donde baja la tarjeta y la tarjeta tiene conexiones en los puntos de interés, algo así como esto, miren. En los puntos de interés en donde se necesitan hacer las pruebas, ¿no? Esto es como una prensa y baja y la presiona. Bueno, entonces, esta terminal de tierra sería como un segundo tip que les podría dar en función a este cambio, ¿no? Tercer y último tip de este video, porque pensaba hablar ya de otra cosa, pero creo que lo voy a dejar para otro video. Tercer y último tip es siempre revisen la disponibilidad de los componentes o el precio de los componentes que puedan llegar a usar, ¿sí? Miren, si ustedes revisan y recuerdan de la tarjeta cómo quedó diseñada, y no sé si lo noten, pero esta terminal, que es una terminal para una antena, esta es una antena de GSM, esta terminal básicamente la cambié por una de SMA a esta, ¿sí? Las terminales SMA, miren, déjenme también se las enseño aquí. Bueno, voy a poner esta SMA PCB, ¿sí? Las terminales SMA son como estas, ¿no? La verdad es que tienen muchas ventajas desde el punto de vista, para mí las ventajas, digo, no vamos a hablar de las ventajas como eléctricas principales, pero desde el punto de vista ya de fabricación y de economía, en términos de, miren, estas son bastante rígidas. O sea, cuando tú soldas una de estas, de hecho son como estas, cuando tú soldas una de estas, quedan bastante bien posicionadas en la tarjeta. La segunda ventaja es que tienen tornillo. Esto pues ayuda a que la puedes dejar fija o la puedes quitar, ¿no? Entonces esto también te ayuda bastante. Estas son como laterales, en donde la tarjeta va entre estas dos terminales, ¿sí? Y hay de 90 grados, hay de ángulo recto, no sé, hay con terminal hembra, con terminal macho, ¿sí? Estas son como las laterales que les digo, ¿no? Como en la parte superior. Estas son las normales, las de ángulo recto, o las de verticales o las de 90 grados, ¿no? Sin embargo, yo quise cambiar por estas que son, estas se llaman, creo que se llaman, déjenme ver, sí, no, IPX. Yo quise cambiar por estas, que miren, estas la verdad es que tienen, digamos, como la desventaja de que son más chicas y no tienen, son como de press fit, o sea que es como una presión, lo que, no es que sea una presión, sino que hagan de cuenta que se conectan por presionando como el conector, que es en el conector que va a la tarjeta. Entonces esto hace que sean un poquito más o menos estables desde el punto de vista de la conexión. O sea, no tenemos un tornillo que se está apretando y que la sujeción queda muy bien. Inclusive hay adaptadores, miren, pero bueno, eso es tema de otro caso, ¿no? ¿Por qué decidí utilizar esta tarjeta? Por dos razones principales. Este conector por dos razones principales. El primero es tamaño, ¿sí? Que es un tamaño pequeño y que de alguna manera
me ayuda desde el punto de vista del diseño. ¿Y por qué utilicé este y no el otro? Si los dos podrían, bueno, ese por tamaño, ¿no? Pero la segunda razón sería costo. Al utilizar dos conectores de estos en una tarjeta, me causó un poquito de conflicto tener dos que funcionan bajo el mismo rango de frecuencias, ¿sí? Y que de los dos son compatibles entre sí, ¿sí? Por lo menos para el tipo de frecuencias que estoy utilizando. También no quiero hablar mucho pues de la parte de la frecuencia porque ya me estaría metiendo a otro espectro, pero sí les recomiendo que si les interesa más, revisen la hoja de datos del SIM 808 y busquen la información de la parte de las antenas. Yo aquí nada más, como los dejé muy pegados en la PCB, la verdad es de que no genera ningún problema, ¿no? Aquí miren, esta región está prácticamente pegada a esta parte, y aquí la verdad es que la pude haber dejado más pegada, pero ya no lo quise hacer para que no me generara algún conflicto aquí con las etiquetas, ¿no? Entonces, bueno, es un dato aquí pues importante, ¿no? Interesante. Las antenas, pues hay diferentes tipos de antenas, como estas, que son antenas como tipo planas, pero también hay antenas como estas, ¿no? Que son como la antena convencional. Ok. Bueno, entonces prácticamente esos serían como los comentarios que yo les quería hacer acerca de esta tarjeta. Sí, porque al final del día, para mí, a lo mejor para ustedes es un ejemplo cualquiera, pero para mí es un ejemplo particular que de repente me cuesta trabajo, por así decirlo, platicar de todos los casos y de todas las posibles variantes que pudiesen llegar a tener como los diferentes tipos de proyectos, ¿no? En el siguiente video les voy a platicar un poquito acerca de la lista de materiales, y también va a ser una plática un poquito más orientada como a la parte del desarrollo, y no tanto ya como de la parte del diseño, pero que sí creo que abona mucho a el conocimiento que se tiene acerca de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, por favor, déjenmela ahí en los comentarios o mándenme algún mensaje y con gusto trataré de responderla.